Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Y toca viajar una vida, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, una vida o dos, porque hoy te hago dos por el precio de una. La de Irene Claremont nos la apunta Margarita Sáenz, presidenta de la Fundación Castillejo. Irene era, ante todo, una señora de los pies a la cabeza, una lady inglesa muy intelectual y al mismo tiempo muy natural y con una grandísima sensibilidad. Y la de José Castillejo, el hombre que dio forma a la Institución Libre de Enseñanza. José Castillejo era un personaje extraordinario y que él unía pues el ser catedrático de Derechos Romanos, sus muchísimos conocimientos de pedagogía y de historia de la educación, su capacidad de hacer reformas y modernizar España, con el ser agricultor, pisar la uva, recoger la aceituna y todo lo que hiciera falta. ¿Fueron pareja Irene Claremont y José Castillejo? Y muy importantes, por eso Irene Claremont, tras la muerte de Castillejo, escribió un libro de memorias para que sus nietos supiesen lo que fue su abuelo. Se titula Me casé con un extraño y lo acaba de reeditar la Residencia de Estudiantes. Es una joya y va a ser nuestra guía de viaje. No supe con quién me casaba. Más de una mujer podría decir lo mismo, pero en mi caso era singularmente cierto. ¿Y fueron felices Irene Claremont y José Castillejo? Mucho, muchísimo, sobre todo en los 15 años que van de 1922 a 1936. Vivieron en una casa de campo en medio de un olivar, el olivar de Castillejo, que hace más de 100 años eran las afueras de Madrid, pero ahora no. Silvia Hermoso está allí. Aunque cueste creerlo, estoy en un olivar en pleno Madrid, y no un olivar cualquiera. Aquí, en mitad del barrio de Chamartín, aparece este pequeño oasis que nos recuerda cómo era esta zona a principios del siglo XX, cuando todo esto eran campos de cultivo entre Madrid y el antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa. A mi alrededor veo más de 100 olivos centenarios, algunos tan retorcidos y plateados que parecen esculturas, y en la tierra se puede apreciar toda la aceituna que se ha ido cayendo porque ya ha empezado la temporada de recogida. Entre ellos crecen almendros, jaras, retamas y romeros, que tienen un color que hacen que se me olviden por un momento que tengo la Castellana a unos minutos andando. Es literalmente una isla verde en mitad de la ciudad. Pero para llegar a ese olivar imagino que antes se tuvieron que conocer. Sí, y la primera vez fue en Londres, 1911. José Castillejo, que trabajaba para Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, viajó a la capital inglesa para llevar a la joven Natalia Cosío al The King Alfred School. Se hospedaba en casa de los Claremont e Irene lo recuerda así. Tenía yo 16 años cuando entreví por primera vez al señor Castillejo, toda una calva que hizo una aparición relámpago por la puerta de clase de inglés de mi escuela. No me interesó su calva. El rostro no era llamativo. El pince-nez no me atraía y su pajarita blanca se me hizo un tanto rara, pero aún no lo había visto cara a cara y no era consciente de un encanto abrumador. Menuda primera impresión que tuvo Irene Claremont de José Castillejo. Luego Clara se hace amiga de Natalia, la hija de Manuel Bartolomé Cosío, y viene a España de intercambio a la casa de los Cosío en Galicia. Fue su primera impresión de este país y los grandes prohombres de la Institución Libre de Enseñanza. José Ramón Fernández, dramaturgo y amigo de la Residencia de Estudiantes. Irene viene a España de veraneo, a Galicia, a la casa de Bartolomé Cosío, en la cual pues ejercía de abuelo don Francisco Giner de los Ríos. La niña conoce a ese señor y nos habla de cómo era la relación con estos dos gigantes de la educación en España. ¿Y José Castillejo? José era el que movía toda la maquinaria educativa creada por Giner de los Ríos y Cosío, y como responsable de la Junta de Ampliación de Estudios seguía llevando becarios a Londres y hospedándose en casa de los Claremont, hasta que llega el flechazo. José Ramón Fernández, Carlos Alberdi, gestor cultural y amigo de la Residencia de Estudiantes, y Margarita Sáenz. Era más bien alto, delgado, pero de hombros anchos, casi pechugón. Los pies pequeños, las manos fuertes y mañosas, pero bien formadas, como en un retrato del Greco. Bajo la calva cúpula, flanqueada por corto pelo negro, resaltaban castaños y dulces los ojos más bondadosos que he visto en mi vida. Aparece por allí, por su casa, un tipo que
en principio le resulta extraño, pero que a poco se siente enamorada de él y que un día, inopinadamente, de pronto le pide la mano. Un señor de 40 y pico corteja a una chica de 26, casi pues a través de los padres de la chica, más que directamente con la chica. Ella se tira de cabeza a la piscina y se viene con su José a España. Irene Clermont, la joven burguesa liberal inglesa, se casa con José Castillejo, jurista, intelectual y experto en educación. Y lo hacen sin casi hablar entre ellos, solo algunas cartas. Se viene a España prácticamente a ciegas, con la opinión en contra de su padre, que no quiere que su hija venga a un país tan atrasado. ¿Y dónde termina su hija? En el Olivar. José García Velasco, presidente de la Institución Libre de Enseñanza, y Margarita Sáenz. Creí haberme casado con un profesor de universidad y he aquí un granjero, y yo una granjera que cosechaba la uva y hacía mermelada en una caldera tan grande como para cocer una oveja. Castillejo realmente es un extraño, porque esa imagen, esa foto deliciosa de Castillejo yendo a la universidad, de la que era un serio catedrático de Derecho Romano, en bicicleta, esa imagen de Castillejo en el Olivar, con una cuerda que está atada a una cabra y en la otra un perro. Morena no era perro, era perra, y se convirtió en la puta del barrio. Es feliz en esta vida, es feliz con su José en el Olivar y haciendo una vida completamente, por decirlo de algún modo, excéntrica. ¿Y salía del Olivar, Irene Clermont? Salían los dos. Además de ir a Madrid, Castillejo, como hombre de la Institución Libre de Enseñanza y a la vez de campo, era muy de excursiones. Una de las clásicas era ir a Ciudad Real a ver a sus tías, como hoy haría Pedro Almodóvar. Y a pesar de ser un señor de posibles, siempre viajaba en tercera con su esposa, la escritora Mercedes Cebrián y José Ramón Fernández. Iban en el vagón de tercera charlando con todo el mundo. O sea, que era un hombre muy natural, que sabía cómo cambiar de registro. A veces estaba como catedrático, pero a veces también, bueno, como uno más. Bueno, imagínate la señorita inglesa de familia burguesa que se planta en un vagón de tercera en el que uno va con su cesta, con su gallina, el otro. Pero en estos vagones de madera lo que sí ocurre es que hay cercanía de la gente contándose cosas, y Castillejo en ese mundo es feliz. Capta todo lo que es su tierra, todo lo que es su país a través de la conversación con la gente. Y luego también dices que hacían excursiones. Sí, por aquello de entrar en contacto con la naturaleza, y en lo rural José Castillejo hace excursiones con Irene Clermont en burros, en mulas, a pie, tanto por La Mancha como por la Sierra de Guadarrama y Gredo desde Madrid. Conocieron a unos muleros por el camino. Nada, decidieron irse con ellos a su pueblo, porque les hablaba a los muleros muy bien del pueblo. Y dijeron, pues vamos a conocerlo. Y ella se fue montada en burro y él en la mula. Conseguida una habitación en una pequeña fonda, José, después de lavarse, llevó la palangana a la ventana y gritando ¡agua va!, tiró el contenido a la calle. Me quedé boquiabierta. José, al verme la cara, sacudió la cabeza con picardía y dijo: no te preocupes, que voy a arrojar algo peor dentro de un momento. Y así lo hizo. ¿Y en la casa del Olivar de Castillejo en Madrid cómo era la vida? Bueno, el matrimonio Castillejo-Clermont va teniendo sus hijos e hijas en los años 20. Jacinta, gracias a la cual tenemos estas memorias de Me casé con un extraño, Leonardo, David o Sorrel. Hay vecinos ilustres como Ramón Menéndez Pidal y Damas Alonso, a los que Castillejo animó a comprar una casa, y Olivar al lado. Y luego era una casa abierta a todo el mundo, intelectuales, campesinos o un cura que quisiera pasar a tocar el piano. Y eso que a Irene no le gustaban mucho las reuniones a la española. Hay un ambiente familiar, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, cuenta cómo llega, de pronto se presenta un cura y se pone a tocar el piano y a cantar, y resulta que dos personas de la familia, dos mujeres, y calladas y tal, de pronto dicen, no, esto no, y entonces se ponen a bailar, y a continuación pasa un criado y avisa al resto de los criados, y cuando llega Castillejo se encuentra a todo el mundo bailando con las canciones que estaba cantando el cura, ¿no? Yo no aguantaba las reuniones españolas donde los hombres hacían círculo aparte y discutían temas interesantes, mientras las mujeres se agrupaban para discutir problemas del servicio y recetas de cocina. Me daban ganas de gritar. O sea que por aquel Olivar pasaba todo tipo de personajes. Muchos y variados, le pareciese mejor o peor. En Me casé con un extraño, Irene Clermont va retratando a su marido José Castillejo y a la España de los años 20 y 30, que tampoco es tan diferente a la de ahora, ¿eh? Castillejo era inteligentísimo, se convertía en el centro de la reunión porque era muy divertido. Le fascinan los refranes. Cuando rodean las ovejas, muere una vieja. Lo difícil que resulta despedirse en España. No hay español capaz de hablar y andar simultáneamente. Así pues, se avanzaba por
etapas marcada cada 5 pasos por 2 figuras con capas negras y sombreros ladeados, que se quedaban parados frente a frente, hablando a la vez y agitando los brazos. A través de mis ojos de inglesa parecían 2 maníacos. Le parece que los españoles en general son gente muy apegada a la tierra, la España de extremos. No he encontrado todavía un español insípido. Pero yo creo que seguimos siendo igual, ¿no?, en esto. Pero siempre tiene que venir un inglés o inglesa para decirnoslo, ¿verdad? Irene Claremont no olvida el objetivo de su libro, que era dejar unas memorias para que sus nietos supiesen quién era su abuelo. Es el responsable de que unos 2.000 españoles en esos años 20-30 viajasen por Europa para luego convertirlos en esa élite cultural que debía formar a otros. Militante de la educación, de la regeneración de su país, en fin, una cosa muy noble y muy poderosa. La educación de los niños no es solo aprenderse las reglas y los reyes godos, sino que de hacer de la vida y del respeto a los otros una parte de su educación. En todo eso está Giner, está Cosío y esta tercera pata del banco que es Castillejo. Castillejo fue el gran urdidor de la modernidad educativa en España, formó a los más grandes de la Edad de Plata española. De la Junta de Ampliación de Estudio que él dirigía surgieron las primeras becas internacionales, lo que hoy serían los Erasmus, la idea de los colegios mayores que empiezan entonces con la residencia de estudiantes y la de señoritas, y a todo aplicaba su austeridad vital. Ojo, que no tacañería. Mercedes Cabrera, politóloga y exministra y historiadora, y José Ramón Fernández. Y ahí estaba con ese despacho abierto, diciéndoles a los becarios además que las becas eran escasas porque se trataba de dárselas a gente que efectivamente tenía interés y se iba a esforzar, ¿no? Rendía cuentas ante el Parlamento de la financiación de esas becas. Tenía fama de tacaño entre los alumnos porque les daba lo justo, no quería que fuese un gozo, sino lo necesario para ir a estudiar. Y toda esta arquitectura educativa, que era maravillosa, se derrumba en 1936. Como siempre, el estallido de la guerra le pilla a la familia Castillejo y Claremont en Benidorm, pueblo entonces pesquero en el que habían construido una casita. José decide volver a Madrid para defender sus instituciones e Irene, con ayuda del consulado británico, consigue embarcar en un barco francés destino primero a Francia y París y luego a Londres. No todo el mundo puede presumir de haber hecho un viaje en un destructor y además francés. Nosotros sí. Los 4 niños y yo pasamos la noche acostados en una cubierta llena de bultos durmientes y a la mañana siguiente bajamos por una empinada escalera de hierro al comedor de los marineros, donde sentados en una de las largas mesas de caballete nos ofrecieron un café solo en tazas de hojalata y pan recién sacado del horno. O sea que se fueron con lo puesto. Casi, y en París no podía hacer efectivo los cheques. Lo pasó, la verdad, mal Irene Claremont sola con sus 4 hijos, pero peor fue lo de José Castillejo en Madrid. Primero porque a Castillejo le metieron en una checa por una denuncia falsa de un enemigo suyo. Afortunadamente pudieron sacarlo de allí. Y bueno, pues finalmente se refugia en una embajada, consigue escaparse. Siempre pasa, los traidores están dentro. La institución fue asaltada 15 días después de la guerra civil y el que dirigía el asalto de un grupo de falangistas era un antiguo alumno de la institución. Era muy fuerte entonces lo de las traiciones, pero claro, si lo meten en una checa es que lo iban a matar. Lo salvan, la verdad, sí, lo iban a matar. Lo salvan sus contactos en el ministerio y una vez más los movimientos de la embajada británica. Fueron 12 días terribles para José Castillejo en Madrid, pero consigue salir de España y reunirse con Irene Claremont y sus hijos en Londres. 12 días después de salir de España llamaron a la puerta de la casa de mi madre en Londres. Un anciano con los hombros caídos y ojos espantados estaba en el umbral. José, de pronto un viejo. José había envejecido 30 años en 2 días. Me llevaron para matarme, susurró, todavía con miedo y horror en los ojos. Su corazón era español y se estaba desangrando. O sea que el exilio le cayó encima de golpe. Sí, Castillejo nunca fue el mismo, pero todavía le quedaban 2 años de felicidad en Ginebra, en Suiza, entre 1937 y 1939, donde le ofrecen, gracias a sus contactos en la Sociedad de Naciones, ser el director de la International Student Union. Fueron 2 años de placidez entre 2 dramas. Así describe las vistas de su casa Irene Claremont en Me casé con un extraño. Detrás de aquellas altas ventanas veía salir el sol detrás del Mont Blanc y logré compensar la falta de jardín sentándome en la punta de un pequeño embarcadero de piedra donde hacía la costura de la familia. Mientras zurcía, veía el chorro gigantesco del surtidor de Ginebra llevado por el viento y escuchaba el agua golpeando los pequeños barquitos de vela amarrados a mis pies.
Pero seguro que esto tan bonito acaba mal. Estalla la Segunda Guerra Mundial, a José Castillejo no le dejan entrar en Suiza a la vuelta de un viaje y tiene que volver solo a Londres. Y otra vez Irene Clermont sola con sus 4 hijos huyendo a través de Francia, a la vez que Hitler va bombardeando e invadiendo el país galo. La hija mayor, Jacinta Castillejo Clermont, se lo contó a su amiga Margarita Sáenz. Jacinta, desde luego que no quería ni recordarlo, había sido unos días absolutamente negros en su vida y habían causado un daño psíquico importantísimo. Fueron para mí los peores días de mi vida. Ahí estaba yo, única responsable de 4 hijos en medio de una Europa ardiendo con un fuego indomable que avanzaba con furor hacia el oeste. ¿Y consiguieron embarcar de nuevo a Londres? Desde uno de los barcos que salían desde Burdeos, hacinados con refugiados británicos y de otros países que huían de los nazis. Y lo peor es que al llegar a Inglaterra no la dejaban coger el tren a Londres de refugiados británicos porque venían con pasaporte español. No hay nada más amargo que llegar al país de uno y ser tratado como extranjero. Ya ha pasado por su cuerpo, por su alma, tal cantidad de desgracias, tal cantidad de bombardeos en Londres, tal cantidad de problemas, tal cantidad de sufrimiento, que ya no puede más. Habíamos llegado a Londres a tiempo para la batalla de Gran Bretaña. Pero se vuelve a reunir toda la familia en Londres. Lo hacen en lo peor del bombardeo nazi a la capital inglesa, van de una ratonera a otra, pero a José Castillejo le salvan sus discursos que da a través de la BBC en español, un trabajo que consigue gracias al que fuese luego su yerno Rafael Martínez Nadal, que se casaría con su hija Jacinta. José García Velasco y parte de uno de estos discursos de José Castillejo en la BBC. Ella insiste que lo mejor de los últimos años del exilio de Castillejo, ya vuelto de Suiza, son las charlas radiofónicas, donde ahí aparece un Castillejo nuevo. Los ingleses aborrecen la dictadura porque aman la libertad. La dictadura o la revolución pueden a veces salvar la vida de un pueblo, pero nunca pueden dársela. Toda dictadura pende de un hilo. Las gentes no se atreven. Por lo que parece, intelectualmente José Castillejo estaba bien, pero ¿la salud le acompañaba? Estaba muy enfermo, la verdad, y muere en 1945 en la habitación más alta de la casa de la familia Clermont, lejos de España y de su olivar, rodeado de su familia. Así lo recuerda Irene. Una habitación en el Palomar. Ese sería su refugio del ruido y del barullo. Hasta aquí lo había conducido la catástrofe de España, a refugiarse en su propio intelecto. Siempre había sido su intención, al llegar a la vejez y no poder seguir contribuyendo a construir la vasta estructura cultural de la que en gran medida había sido responsable, retirarse al campo a cultivar olivos y viñas. Tengo la certeza de que fue ese trágico distanciamiento de la tierra lo que realmente lo mató. De corazón era un campesino. Qué duro, ¿no? Este final de José Castillejo, y qué bien cuenta el desarraigo Irene. ¿De ella qué fue? Otra vez sola y con 4 hijos. Eso sí, al menos se acabaron las guerras. Castillejo, ya en el lecho de muerte, le hace prometer a Irene que seguirá hacia adelante. Prométeme, le dice algo así, prométeme que seguirás. Pase lo que pase, seguirás. Y entonces eso, dice Irene, es lo que me impidió volver a España después de la guerra. No podía correr el riesgo, dice ella, de ser absorbida por el pasado. Nada de quedarse, digamos, lánguida y sin hacer nada, sino que se pone a estudiar psicología analítica y es alumna después de Jung, del famosísimo psicólogo, en Zúrich, y se dedica como a la psicología infantil, a la terapia. Muy grande este viaje de ida paralelo de la pareja Irene Clermont y José Castillejo. ¿Dónde terminamos? Pues con Silvia Hermoso, que como buena jiennense sigue en el olivar de Castillejo. Un rincón muy llamativo y muy poco conocido que antiguamente se llamaba el Olivar del Balcón, donde acampó Napoleón en plena guerra de la independencia y que hoy se conserva gracias a la Fundación Olivar de Castillejo, que mantiene este lugar como un espacio natural y cultural en medio del ruido de Madrid. Pero dices que este olivar está en pleno centro de Madrid. Y cargadito de aceituna, me ha dicho Silvia. En verano hacen unas actuaciones de música clásica estupenda y por favor, lean Me casé con un extraño de Irene Clermont, editado por la Residencia de Estudiantes. Es una joya y un espejo para todos los españoles. Pepe, gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.